¿Qué pensamientos más solemnes debería traernos este himno? ¿De qué le sirve al hombre si ganase las riquezas del mundo y perdiere su alma? Dice la Escritura. Aún la puerta de la gracia está abierta para nosotros, hermanos, y para todos. No desaprovechemos ese amor infinito que Dios nos brinda. Podemos sentarnos, hermanos. Bueno, todas las semanas la verdad es que no me canso de decirles que me da una alegría inmensa verles. Como anhelamos, ¿no? Como dice nuestro profeta Isaías, que de sábado en sábado nos reuniremos, pero ya no aquí, sino en la Canaán celestial. Hay una obra que cumplir, hermanos. Me alegro verdaderamente verles a cada uno de ustedes porque demuestra el amor que aún tiene hacia nosotros Dios. Que aún tenemos la posibilidad, que aún la gracia está para nosotros y que solo falta tomar una decisión por parte de nosotros para aceptar esa gracia y, como dice Corintios, que no recibamos la gracia en vano. Les invito a hacer una oración antes de empezar a nuestro estudio, ¿sí? El que pueda, por favor, hermanos, arrodíllese. El que no, arrodille su corazón, que Dios le comprende su situación, ¿sí? Padre amado, mi Dios y mi Señor, he aquí un grupo de tus hijos, Señor. Nos aferramos a la promesa, mi Dios, que tú nos hiciste, de que cuando dos o más estemos reunidos en tu nombre y con tu carácter, mi Señor, tú vas a estar en medio de nosotros. Padre, no podemos expresar, Señor, pero el inmenso agradecimiento que sentimos hacia ti, Padre. No únicamente por las cosas que nos das, por la vida, por la salud, por los alimentos, sino, Señor, por cómo trabajas en cada uno de nuestros corazones, mi Señor. Gracias, Señor, porque cada día y cada momento sentimos más odio hacia el pecado, mi Señor. Cada momento reflexionamos, Señor, sobre lo que ha causado en nuestras vidas la transgresión de tu santa ley. Pero también, Señor, cada momento nos aferramos a tu brazo poderoso, Señor, porque sabemos que cubiertos de tu justicia, mi Señor, podemos ser transformados en nuestros corazones y podemos guardar los santos preceptos, mi Señor. Te agradecemos, mi Señor, por la salud y la vida. También te pedimos, Señor, con humildad, que si alguno de nuestros hermanos, Señor, ha sido tocado en su salud, que pongas tú tu mano sanadora sobre ellos, Señor, para que sean restaurados, Señor, para que podamos, Señor, seguir glorificando, alabando tu nombre, Señor, y cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas, mi Señor. Padre amado, cada día que pasa, Señor, nos acercamos más a la eternidad, mi Señor. Y anhelamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, Señor, estar contigo, Señor. Pero primero, mi Señor,
Fortalécenos porque hay una batalla que debemos pelearla, Señor. Porque hay un motivo, Señor, por el cual has levantado a este pueblo, este movimiento. Y ese motivo es restaurar la gloria de tu nombre, mi Señor. Y para eso estamos nosotros aquí. Pedimos con humildad, Señor, con humildad de espíritu, que poses sobre cada uno de nuestros corazones, Señor, y que derrames tu Espíritu Santo para que Él sea quien dirija esta reunión. Mi Señor, que en este servicio únicamente hables tú y no hablen labios inmundos, mi Señor. Toca mis labios, mi Señor, para que sea tu palabra predicada con poder y con sencillez, mi Señor. Para que sea recabada en lo más profundo de cada uno de nosotros y podamos salir realmente glorificando tu nombre, mi Señor, y alabándote y agradeciéndote por la luz, Señor, que derramas sobre cada uno de tus hijos. Te pedimos que conduzcas esta reunión, Señor, y también que apresures los pasos de aquellos que aún no han llegado, Señor, para que puedan ser partícipes de este pan del cielo, Señor, que tú derramas sobre nosotros. Te lo agradecemos en el bendito santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenido, el Yalines, Juan Carlos. La verdad que cuando falta alguno de nosotros, como que se siente, ¿no? Somos un grupito tan pequeño, pero también es la prueba, ¿no es cierto?, de que Dios no está buscando cantidades, no está buscando ministerios llenos de personas que no creen y que no viven la verdad. Está buscando la paciencia de los santos. Qué hermoso será, ¿no? Como cuando Job, aquel hombre que tenía todo, y de pronto perdió todo. Y Dios le había señalado, ¿o no?, a Satanás y le ha dicho, míralo a él, míralo a él. Porque tú dices que andas rodeando la tierra y que tienes poder sobre todos los hombres. Míralo a él. Le dijo, no, claro, él te agradece y te alaba y te honra porque le das todo. Pero le dijo, ¿estás seguro? Te permito que lo pruebes. Prueba. Y sí que se ensañó el enemigo contra el hombre, ¿no? Y Dios le permitió. La inspiración dice que Job es una representación del pueblo de Dios en el final de los tiempos. Entonces nosotros vamos a ser probados de una manera tremenda, cual nunca ha sido probado ningún hombre sobre la faz de la tierra. Pero qué hermoso será cuando Dios diga, míralos. He ahí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué hermoso, señores, qué hermoso, hermanos. Y es nuestro deber, conforme a la inspiración, orar y vivir de tal manera que Dios nos considere como instrumentos para formar parte de los 144,000. Ese es un objetivo sagrado. Ese debería ser un propósito sobre el cual nosotros fundamentemos nuestra existencia diaria y levantarnos con el propósito de tener el carácter de los santos. Les doy una vez más la bienvenida. No va a ser una charla de reprensión en absoluto, porque aquí no venimos a reprender a nadie, ¿no es cierto, mi hermana Marilú? Aquí venimos a hablar la verdad, la sencillez y la pureza de la palabra de Dios, a gozarnos en eso. Si nos toca nuestras fibras, pues sepamos que es el amor infinito de Dios que está actuando sobre nuestros corazones y que tal vez hay algo en nuestras vidas que debe ser ajustada para que se pongan en armonía con la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no crean que hay algo
en contra de ustedes. Claro que hay algo, mucho amor y mucho cariño de mi parte hacia ustedes, ¿no es cierto? Eso sí no lo puedo negar, lastimosamente. No lo puedo negar, que les quiero mucho y que ansío de todo corazón que salgan de aquí, al igual que yo salgo beneficiado por las palabras que se pronuncian aquí. Amén. ¿Sí? Recordemos no sé si recuerdan, en el anterior estudio habíamos estado tratando un tema, no sé si pones la primera lámina, Karen, por favor. ¿Sí recordamos? Sí. La justicia de los fariseos, ¿no es cierto? Bájale. Y habíamos puesto como texto fuente a Mateo 5:20. Lo habíamos citado, ¿no es cierto? Citemos nuevamente de acuerdo a la Escritura. La Biblia dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Recordemos que vimos algunas cosas, ¿no es cierto? Recordemos que citábamos la inspiración y que estábamos describiendo en qué consistía esta justicia que les impedía a ellos entrar en el reino de los cielos. Y habíamos considerado que es un tema importante o no es importante. Es importante porque puede ser que alguno de nosotros, o tal vez todos nosotros, seamos poseedoras de esa justicia. Y consciente o inconscientemente tengamos el carácter de aquellas personas que Dios les reprendía y les decía que con esa justicia ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Entonces es un tema muy importante, ¿no? Habíamos visto dentro de este estudio que los fariseos eran personas que tendían mucho a vanagloriarse por sus formas externas, ¿no es cierto? Pero que realmente no vivían el contenido de la palabra de nuestro Señor. Y recuerdo que habíamos desarrollado inclusive completamente el capítulo 5 de Mateo. Y habíamos visto muchas de las características de la espiritualidad de la ley, ¿no es cierto? Y personalmente recuerdo que yo salí muy afectado de esa revisión. No sé ustedes, pero yo producto de ese estudio salí muy afectado porque habíamos indicado en aquella ocasión que la ley no es letra muerta. No son simplemente 10 frases que Dios transcribió sobre 2 piedras, sobre 2 tablas de piedras, ¿no es cierto? Sino que la ley tenía un contenido netamente espiritual. Y la Escritura nos dice que para nosotros discernir las cosas espirituales debemos ser espirituales, porque la carne confronta contra el espíritu y la carne no entiende las cosas del espíritu. Esto nos dice Pablo en Romanos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, habíamos visto la amplitud de la espiritualidad de la ley y veíamos cosas que verdaderamente afectaban a nuestro carácter, pero que eran cosas que Cristo le señalaba a los fariseos, miren. Y en el contenido de Mateo 5:20, habíamos visto que la inspiración nos indicaba que lo que Cristo revelaba sobre ese capítulo era una reprensión que Dios tenía para el pueblo del fin. Entonces no es únicamente que eso era algo que les mostraba a los judíos, que eran llenos de formas, que odiaban a sus hermanos, que no querían a la gente, que restringían la luz que tenían, que no vivían la ley verdaderamente, entre otras muchas cosas que vimos, ¿no es cierto? Sino que todas esas reprensiones eran para nosotros. Dentro del amor infinito que Cristo nos tiene, miren, nos decían, miren estas cosas.
porque ustedes no están discerniendo estas cosas espiritualmente. Porque los fariseos estaban llenos de costumbres, de tradiciones, de formas externas, pero realmente no interpretaban correctamente lo que Cristo quería decir en la ley. ¿Sí? Entonces continuemos desarrollando este tema, porque hoy pensamos terminar ya este tema, pero quiero hacerles una invitación. Al final de la charla, de nuestro estudio, quiero llegar a conclusiones con ustedes. No voy a concluir yo quiero que concluyan ustedes. Quiero que cada uno de ustedes me digan qué es lo que Cristo nos trata de presentar en este tema. ¿No es cierto? Porque son conclusiones. Cuando el Espíritu habla a cada uno de nosotros. No me habla a mí para llevarles a ustedes, porque yo tengo los mismos problemas o peores que ustedes. El mensaje de la Odisea no es un mensaje que le da a ningún ser humano, yo ya les he dicho esto. No es la potestad que Cristo le dice a un hombre, toma y mándales el mensaje a los laodicenses. El mensaje de la Odisea es a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros estamos en esa condición. Entonces ningún ser humano está en la capacidad, ¿sí?, de reprender a otro hermano y decir, eres tibio y Dios te va a vomitar de la boca. No, porque ese es un mensaje que me lo da a mí. No a mí para que los dé, es un mensaje que me lo da a mí para que yo lo viva. ¿Sí? Una vez más, mis hermanos, por favor, no se sientan ofendidos. Si es que hay algo, más bien agradezcamos a nuestro Señor que nos está revelando algún defecto de nuestro carácter. Vamos a abrir la Escritura y vamos a estudiar el capítulo 23 de Mateo. ¿Sí? Igual que estudiamos el capítulo 5, vamos a estudiar y vamos a desarrollar el capítulo. Y al final, como les dije nuevamente, hermanos, voy a pedir la conclusión de cada uno de ustedes. A ver, ¿en qué les benefició este estudio? A ver si es que el Espíritu Santo verdaderamente trabajó en cada uno de nosotros. Sí. Ya vamos, ¿ya? En el capítulo 23 de Mateo se presenta una discusión entre Cristo y los escribas y los fariseos. Una discusión en el templo. De hecho, fue la segunda discusión que Cristo tuvo con estos escribas. Ellos constantemente habían rechazado las reprensiones de Dios. Constantemente habían rechazado las reprensiones que Cristo les hacía. Y Cristo realmente había expuesto el carácter de los fariseos. Él había expuesto. Y les decía, de hecho, que si no se arrepienten, que si no se arrepienten de sus malas acciones, ellos iban a cosechar el fruto de esas malas acciones. Estos fariseos eran respetados por el pueblo, eran respetados por su inteligencia y por su aparente piedad. ¿Sí? Mira lo que dice, lo que les estoy citando es de inspiración. Dice que eran respetados porque aparentaban ser piadosos. Aunque dice que el pueblo se sorprendía de ellos que no aceptasen las enseñanzas de Cristo, porque la forma en que Cristo les expresaba era clara y sencilla. Se sorprendían que no aceptasen las reprensiones que Cristo les hacía. A pesar que este pueblo mismo tenía problemas porque eran esclavos de las tradiciones, porque eso era lo que habían recibido de parte de los fariseos. Tenían una fe ciega en esta clase sacerdotal corrompida. Sí. Cristo tenía un último propósito que cumplir. Y era verdaderamente reflejar
expresar, ¿sí? No reflejar, perdón, expresar el verdadero carácter de estos escribas, fariseos y gobernantes. El propósito de Cristo era exponer la justicia que les dominaba a ellos. ¿Sí? Entonces, hagamos un estudio de Mateo 23. Si es que hay aportes, por favor, hacen, porque yo voy a topar ciertos aspectos, no voy a topar todo, pero si hay alguien de ustedes, hermanos, que consideran que hay algo que puede agregar a nuestro estudio y de ser de beneficio para nuestro espíritu, por favor, háganlo. Solo con reverencia, pidiendo con su manita que van a participar y todos nos beneficiamos de lo que Dios nos revele a cada uno de ustedes, ¿vale? Vamos al capítulo 23 del libro de Mateo. Vamos a estudiar todo el capítulo. Comencemos. La Biblia dice, permítame un momentito. La palabra de Dios dice, entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Los fariseos presumían tener la autoridad divina de Dios y exigían el respeto y la obediencia absoluta de parte del pueblo. Pero Cristo les dijo no, les señaló y le dijo a la multitud, le dijo, haced lo que ellos digan que os hagan si está conforme a la ley. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque la misma escritura nos dice, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, eran hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? ¿Podemos bajarle una lámina, por favor, Karen? No, bájale a la 9ª, por favor, o a la 8ª. Ahí. Miremos lo que la Real Academia de la Lengua Española define a la hipocresía. Y nos dice que es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Yo busqué una definición bíblica de la palabra hipocresía y miren lo que nos aparece. Una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento o ganancia. La hipocresía es el resultado del orgullo. Los humildes seguidores de Dios procuran vivir de acuerdo con sus leyes porque aman a Dios y a sus semejantes y no porque recibirán reconocimiento y honores por ellos. Es decir, no esperan nada a cambio. Es importante o no conocer la definición de esta palabra porque la Escritura dice que los fariseos eran hipócritas. Continuemos viendo lo que nos presenta la Sagrada Escritura, ¿sí? Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo las quieren mover. Si alguien quiere opinar sobre un versículo, sobre alguna frase o algo que quieran, por favor, no lo dejen de hacer, ¿sí? Versículo 5. Antes
hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. El propósito primordial que tenían los fariseos era ostentar una apariencia de piedad que no la tenían. Dios había dicho a Moisés acerca de sus mandamientos, bájale una lámina, en Deuteronomio 6:8. Él dijo acerca de sus mandamientos que los ataran como una señal entre sus manos, sí, y estarán por frontales entre sus ojos. Dando con esto a entender que a medida que nosotros meditemos y practiquemos los mandamientos de Dios, el ser humano iba a ser ennoblecido, que sus acciones serían nobles y puras, sí, y que sus manos proclamarían como señal. Estamos entendiendo que las manos de esas personas proclamarían como señal los principios de la ley divina. Y al proceder de esta manera, nosotros estaríamos apartados del cohecho, del engaño, de la destrucción, del cohecho, del engaño, de la mentira, de la corrupción. ¿Sí? Que nuestras manos activas solo producirían ese tipo de acciones justas, dignas, buenas, benevolentes. ¿Sí? Y que nuestros ojos direccionados a propósitos nobles, verían de manera clara y veraz y darían testimonio de un carácter inmaculado. Darían testimonio de aquel que honra y ama verdaderamente la palabra de Dios. Eso es lo que Cristo quería mostrar en el versículo cuando decía, mira, átate una. Pero ellos entendían totalmente mal, distorsionaban. ¿Y qué es lo que hacían? Escribían los mandamientos sobre trozos de pergamino. Y eso se ataban en sus muñecas y se ataban alrededor de su cuello. Pensaban que con esta acción los mandamientos de Dios podían guardarse en sus mentes y en sus corazones. Pero verdaderamente eso lo hacían para llamar la atención. Porque supuestamente entendían que al hacer estas cosas, ellos ganaban así como cierta importancia y podían obtener el respeto del pueblo. Cristo asestó un golpe contra esta creencia y les dijo que no era así, no estaban entendiendo realmente lo que Cristo les decía en su palabra cuando Dios hablaba acerca de los mandamientos. Pero miren cómo lo malinterpretaban estas personas. Totalmente distorsionaban la palabra de Dios. ¿Sí? Continuemos en él. ¿Alguien tiene que decir? Jan, creo que querías decir algo. Sí, que ellos tenían como también una cajita aquí en la cabeza, ¿verdad? Sí. También, exactamente. Pero mira qué locura, ¿no? Pensar que porque nos ponemos como una cajita en la cabeza y nos colgamos, ya los mandamientos de Dios van a ser guardados en nuestras mentes, eso era lo que ellos interpretaban. Y esa creencia era la que transmitían a la gente. Yo leyendo, ¿no? Me pongo a analizar y no sé, en mi mente pienso que ellos eran como, llegaban y imponían al pueblo un carácter que ni ellos mismos vivían. Predicaban una cosa
que realmente ellos no vivían. Decían que había que tener una vida determinada y realmente ellos actuaban como diablos en sus casas, en su vida personal, ¿no? Ujú. Uno se pone a ver que actualmente esas cosas se siguen viendo, porque Verás. cuántas personas hoy por hoy no predican una vida santa, no señalan la vida de los demás y realmente cuando bajan la puerta se vive una vida como diablos también. Me acabaste de dar una conclusión y yo te dije que al final me des las conclusiones. ¿Sí? Jesús verdaderamente mostró con estas palabras la ambición egoísta que tenían los fariseos. Sí. Cristo demostró eso. Cristo demostró que ellos perseguían otras cosas, que lo único que buscaban era poder y cargos, pero realmente su corazón estaba lleno de avaricia y de engaño, de avaricia y de egoísmo, de ambición. Porque la verdadera grandeza del carácter inmaculado, ¿en qué está? En servir a nuestros semejantes, en que hagamos obras de amor y de misericordia para beneficio de los demás. Ahí está el verdadero carácter de un hijo de Dios. Recordemos que Cristo, siendo rey, dejó su divinidad para venir a servir a la raza caída. Continuemos, ¿ya? Gracias por los aportes, eso es lo que aspiro, ¿ya? Estamos en Mateo, en versículo 13, ¿estamos bien? 6. Están atentos, están atentos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Mas vosotros no querráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿No es cierto? ¿Quiere alguien comentar esto? ¿No? Ya, continuemos. Versículo 13. ¿No? ¿No quiere comentar? ¿Algo que les llame la atención? Ya. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. Los fariseos pervertían la ley de Dios. Pervertían. Y de hecho impedían un conocimiento que podía ser de beneficio para los hombres y santificar su carácter. Ellos pervertían la ley y con esta acción impedían que el pueblo, que la gente pueda acercarse verdaderamente al reino de los cielos. Miren qué tremendo esto. Parece un versículo así muy simple, pero no lo es. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que nosotros también podemos pervertir la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, Jan, ¿qué puede pasar? Más abajo dice que podemos hacer prosélitos, ¿o no? Terrible, ¿no? Ya vamos a ver eso, que es interesante también, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, Yalines? ¿No? Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire cuántas veces, ¿no? Si hay una palabra que repite, creo que es en este capítulo donde más se repite esta palabra. Eso debemos nosotros estar atentos, porque cuando habla del carácter de Dios repite santidad, ¿no es cierto? Cuando habla del tiempo del fin, repite el engaño. Pero mire cuánta importancia le da aquí, porque les dice hipócritas, 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 hipócritas. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanita? Ya vamos a ver el por qué.
¿Vale? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Los fariseos ejercían una gran influencia por el pueblo. Y eso usaban para su propio beneficio. Tremendo esto, ¿no es cierto? Dice que se ganaban la confianza de las viudas piadosas. Y cuando lo hacían, dice que les indicaban que todos sus bienes deberían poner a favor de la causa de la religión. Y cuando las viudas hacían esto, dice que ellos se apoderaban de esos bienes y de ese dinero y lo utilizaban para su propio beneficio. Y luego, a fin de aparentar esta falta de honradez que tenían, dice que hacían largas oraciones y se mostraban como piadosos, llenos de piedad. Cristo les dijo que por este acto de hipocresía iban a recibir una mayor condenación. Ahora, la inspiración dice que esta reprensión que Cristo les hizo a los fariseos, les tengo malas noticias, es para nosotros también. ¿Por qué? Porque dice que nosotros también tenemos nos presentamos así ostentosos como que somos llenos de piedad, pero que nuestra vida y nuestro corazón está lleno de egoísmo y de ambición. Terrible. Es una cosa cierta que nosotros mismos hay momentos que el sábado mostramos una apariencia de piedad, somos los más cristianos del mundo, los que más conocimiento tenemos, y a veces salimos por esa puerta o llegamos y entramos por la puerta de la casa y se quedó la piedad afuera y entró el diablo por la puerta para adentro. Pero mira lo que vamos a decir. Nos cubrimos con un manto de una aparente piedad, ¿no es cierto? De una aparente pureza. Pero les engañamos a los hombres, engañamos a nuestros hermanos. Pero les tengo una mala noticia. A Dios no le podemos engañar. Porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros motivos. Él conoce absolutamente todo sobre nosotros. Sí. Y no nos olvidemos, hermanos, que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. No nos olvidemos de eso. ¿Sí? Gracias por lo que acabas de aportar, Yalines. Continuemos. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué tremendo esto, hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Alguien tiene algo que decir sobre esto? Pero mira, si nosotros tenemos esa condición, hermanita Loli, dice que cuando nosotros trabajamos y vamos a evangelizar, a convertir a alguien, ¿en qué los hacemos? Dice que los hacemos más diablo que nosotros mismos. Esto debería traer una reflexión sobre nuestras vidas realmente. ¿No es cierto, Jan? Es una cosa de locos. Porque no podemos convertir a alguien si no estamos convertidos. Totalmente, ¿no es cierto? O sea, la importancia de que del corazón transformado, del corazón convertido, de tener una relación verdadera con Dios. Porque como tú lo dices, no podemos dar algo que no tenemos. No lo podemos porque los resultados van a ser terribles. Y no solo es que, o sea, estamos siendo piedra de tropiezo, sino que vamos a cosechar el producto de nuestros esfuerzos. Porque lo que nosotros consigamos en otros
Eso va a ser lo que realmente nosotros vayamos a cosechar. Entonces hay que tener un cuidado con este tema, ¿no es cierto? No me malinterpreten, no vayan a decir que les estamos impidiendo que vayan y salgan y evangelicen. No, no les está diciendo eso. Lo que les está diciendo es que el carácter que tenían los fariseos no les permitía evangelizar. No les permitía, porque no tenían una verdadera relación con Dios. No lleguemos a conclusiones, ¿vale? Esperemos un ratito, ¿ya? Terminemos el estudio y vamos a hacer aportes, ¿vale? ¿Sí? ¿Algo más, Poli? ¿No? Ya. Porque aquí lo que estamos viendo es, ¿cuál es nuestro estudio? La justicia de los fariseos. Y estamos viendo cómo eran los fariseos. Porque Dios dice que si nosotros hacemos las obras de los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿No es cierto? Entonces, conozcamos cuál era el verdadero carácter que tenían estas personas. ¿Vale? Versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y decís, cualquiera que jura por el altar no es nada, pero cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, pues, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Perdón. Los fariseos interpretaban los requerimientos de Dios de acuerdo con su propia norma falsa. Sí, las cosas que eran graves, ellos las trataban como insignificantes. Y las cosas que no tenían importancia, ellos las decían, oh, son imperdonables.
cuando recibían dinero dejaban pasar por alto las faltas de los hombres. Y cuando la retribución económica era significativa, ellos dejaban pasar por alto crímenes graves, pero emitían juicios severos sobre cosas irrisorias. Pervertían el derecho. Tremendo esto. En este versículo Cristo no está descartando el diezmo. No está. ¿Qué está haciendo? Está condenando la actitud, una conducta errada por parte de ellos hacia el sistema de servicio sagrado. Sí, eso es lo que está haciendo, no está descartando el diezmo. De hecho, ¿qué hacían los fariseos? En este versículo, perdón, antes quería concluir algo. En este versículo, lo que Cristo hace más bien está confirmando que nosotros debemos entregar este deber sagrado. Pero no debemos dejar de cumplir otros requerimientos que establecía la ley. Sí, no podíamos, porque ¿qué hacían los fariseos? Eran meticulosos en la determinación del diezmo, como dice el versículo. O sea, meticulosos, exactos para determinar el diezmo. Y además, ¿qué hacían? Imponían cargas que no eran importantes. Imponían cargas irrisorias sobre los hombres. Sí. O sea, conducían la mente de los hombres hacia cosas vanas. Y los separaban la mente de los hombres de las cosas verdaderamente importantes, de las cosas esenciales para la salvación de ellos. Sí, los apartaban de la justicia, de la misericordia y del derecho. ¿Qué es lo que les dijo Cristo? Es necesario que diezmes, pero también es necesario que cumplas con los otros aspectos de la ley. ¿No había pobres? ¿No había viudas? ¿No había huérfanos? Pero a ellos no les importaba eso, pero sí les importaba el diezmo. ¿No les parece algo? Bueno, si es que la realidad es, ¿cómo saben decir eso? Si es semejante, es pura coincidencia nomás, ¿no? Pero eso es algo que en la actualidad también es un problema que la iglesia adventista tiene. ¿No es más importante para la iglesia el diezmo ahora? Los fariseos tenían esa actitud. Entonces Cristo le decía, ok, mira, tienes que diezmar, pero también tienes que cumplir con las otras obras de la ley. ¿Y acaso la ley no dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Entonces, al hacer esto, ¿qué demostraban los fariseos? Que no guardaban la ley. Que no guardaban la ley. Así de sencillo. Porque no amaban ni a Dios, ni amaban a los hombres. Pura forma externa, hermana Marilo. Pura hipocresía. Continuemos, ¿ya? Versículo 24. Si me salto, me corrigen, por favor, ¿sí? Guías ciegos que coláis del mosquito y tragáis el camello. Moisés prohibía el consumo de carnes inmundas. ¿Por qué hacía esto? Porque esta práctica dañaba la sangre, pues, y podía recortar la vida de los hombres. Pero los fariseos llegaban a niveles ya fanáticos, porque ellos les prohibían que consumiesen agua si es que primero no la colaban. ¿Por qué? Para que supuestamente el pueblo no ingiera agua contaminada con insectos. Pero Cristo les contrapuso, les dijo, esta práctica no tiene importancia, les confrontó.
confrontó estas prácticas irrisorias, estas prácticas triviales, con el verdadero carácter, con la verdadera magnitud del pecado que ellos tenían. ¿Acaso la Biblia no dice que el hombre no se contamina por lo que entra por su boca, sino por lo que sale de su boca? Cristo les dijo, les señalaba, esto no es importante, lo importante es su condición espiritual. Lo importante es la magnitud de los pecados que ustedes viven, que no quieren arrepentirse. Pero para ellos verdaderamente importante era colar el agua para que no pase ningún mosquito de lo que supuestamente ellos establecían como inmundos y de esa manera el cuerpo no se contaminase. Pero Cristo les dijo que eso no era importante. La importancia radica en el pecado que gobernaba a estos hombres. Mire cómo les confrontaba. Duro, ¿no? Duro. Continuemos. Estamos en el versículo 24, ¿no es cierto? Vamos al versículo 25. ¿Alguien tiene algo que decir? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¡Wow! Duro, ¿no? Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego. Perdón un ratito. Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos participado con ellos en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¡Wow! ¡Qué duro! Cristo comparaba a los fariseos con sepulcros blanqueados, hermosamente adornados por fuera, pero por dentro, ¿qué contenían? Restos putrefactos. ¡Qué duro! Es decir, tenían una apariencia, ¿no es cierto? Mire lo que digo, una apariencia externa de santidad, de pureza. Sí, esa era su apariencia, pero ¿qué ocultaba esa apariencia? Su inmundicia y su iniquidad, dice. ¡Qué terrible! Los fariseos presumían de adornar los sepulcros de los profetas, pero abiertamente rechazaban sus enseñanzas y rechazaban la reprensión que hacían los profetas a ellos, ¿o no lo hacían? ¿Sí? Se gastaban tremendas sumas de dinero para adornar estos sepulcros.
Pero a los ojos de Dios esto era visto como idolatría. Mira eso. Y la idolatría no es transgresión de la ley. O sea, mientras ellos decían que honraban a los profetas, ellos transgredían la ley de Dios con sus prácticas. Nuevamente, no guardaban la ley de Dios. Pero estos actos de idolatría en la actualidad son más comunes, hermanos. Porque verdaderamente, no sé si ustedes han ido a los cementerios, ¿sí? Pero uno va a los cementerios y encuentra templos, o sea, literal encuentra templos, donde honran a los muertos, porque eso más, el mundo honra a los muertos. Pero no hay para ayudarle al pobre. No hay para, exacto, mi hermanita Marilu, al que verdaderamente lo necesita. No hay para ayudarle a la viuda. No hay para ayudarle al huérfano. Pero sí tenemos dinero para construir tremendos monumentos y honrar a los muertos. Cristo les dijo, esto está mal. Esto no puede continuar. Los fariseos honraban supuestamente a los profetas. Los honraban, según ellos, ¿no es cierto? Pero no era así. Presumían honrar a los profetas y por otro lado querían matarle a Jesús. ¿Qué nos da a entender esto? Esto debe traer una alerta sobre nuestras vidas, porque esto debe indicarnos claramente el poder que tiene Satanás sobre aquellos que se apartan de la luz de Dios, de la luz de la verdad. Porque miren estos cómo discernían. Pretendían honrar a Dios, pretendían honrar a los profetas y le querían matar al Mesías. Perdieron todo discernimiento. O sea, mira, la continua transgresión, ellos ya perdieron totalmente el discernimiento. Porque una cosa que puedes decir tú es, yo acepto la palabra de Dios. Y puedes aceptarla. Puedes creer en la palabra de Dios. Pero llega un momento en que no puedes discernir la palabra de Dios. Porque el discernimiento es espiritual. Y si nosotros nos alejamos del cumplimiento de la palabra, las consecuencias son esas. Porque ellos decían, yo creo en el Torah o no decían. Yo creo en la ley o no decían, a pesar que Cristo continuamente les mostró que violaban la ley, pero ellos decían que sí lo cumplían, que sí creían, que sí la vivían. O sea, mira el poder que tiene Satanás sobre aquellas personas que verdaderamente se apartan de la verdadera luz. Mira, yo doy gracias a Dios por el estudio que he tenido personal sobre este capítulo. Pero aquí Cristo nos está diciendo realmente lo que está pasando si nosotros rechazamos y nos alejamos de la luz. O sea, no es algo que les pasaba a ellos, es algo que nos está mostrando a nosotros que nos va a suceder si nosotros continuamos teniendo una vida apartada de la palabra de Dios. Va a llegar un momento en que nosotros pensemos que le estamos sirviendo a Dios, pensemos que le estamos honrando a Dios, pensemos que aceptamos la reprensión que nos hace Dios a través de sus profetas. Pero realmente no es así. Y nosotros vamos a condenar pensando que estamos haciendo un servicio a Dios y que estamos cumpliendo con los requerimientos de Dios. Pero mira lo que nos muestra Dios a través de estos hombres. Que puede ser que no sea así, pero nosotros creamos que sí estamos
siendo obedientes. Y la verdad es que no. Tremendo, ¿no es cierto? Mira que la palabra de Dios, yo por todo lado, ahora veo es pura espiritualidad, ya te lo digo en serio. Porque a veces nosotros pensamos y leemos un versículo y tenemos una interpretación, podría decirse, ¿ya? O a veces hasta nos dan interpretando, Karen. Pero realmente cuando tenemos una conexión con Dios, la enseñanza es otra, ya no. La enseñanza es distinta. O sea, te lo digo en serio. Y más es cuando tú tienes una relación de vida con Dios. Porque puede ser que haya personas que tengan un pequeño conocimiento de luz, mi hermanita Marilu. Pero si usted vive esa luz, créame que es una hermosura para su vida eso. Créame que es una gran bendición. Porque preferible es que usted tenga una luz pequeñita, pero que la viva. Que aquellos que quieren ostentar una gran cantidad de luz, como ellos, pero que no la viven. ¿Cuál es el resultado de eso? Terrible. Marquito. Claro. ¿Qué significa que vivas fariseos? Ya, los fariseos eran los doctores que tenía el sistema religioso judío. Y los escribas eran las personas que transcribían absolutamente todo lo que ellos decían. Eso es, Marquito. ¿Algún aporte? Sí, era un grupo religioso, ¿no? Eso le digo, el sistema religioso. ¿Sí? Esos eran los fariseos y los escribas. Eran los que representaban la clase sacerdotal del sistema religioso judío, Marquito. ¿Sí? Esos eran los fariseos. Había varios grupos, como por decirle, le voy a decir actualmente, ¿ya? En el mundo religioso tenemos adventistas del séptimo día, tenemos bautistas, tenemos evangelistas, ¿no es cierto? El sistema religioso de ellos también tenía ciertas ramificaciones. Tenía a los fariseos, tenía a los saduceos, tenía a los herodianos, tenían algunas clases, que cada cual tenía su particularidad propia e independiente. Unos creían una cosa, otros no la creían. Otros creían una cosa, otros no la creían. Igual que ahora. Igual que ahora. Una Babilonia completa desde ese tiempo. Confusión. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es clara. Y si todos tuviéramos el discernimiento espiritual, no habría dos evangelios. No habrían más de 60,000 religiones cristianas, cuando la verdad es una sola. ¿Vale? No sé si le respondí, Marquito, ¿sí? Sí. Ya, Marquito. Continuemos. Si queremos aportar, mi hermanita María Luisa, estamos encantados para escucharle. O sea, eran sectas, como recibiste, escribas y fariseos. El secta más bien tiene otra connotación. Sí, la secta más bien es considerada sobre una especie de que se aparta de la verdad. Sí, podría decirse que son sectas, porque ellos vivían en cierta medida, en gran medida apartada de la verdad, ¿no es cierto? O sea, de hecho eran grupos sectarios. Porque imagínense, el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, que eran los judíos, portadores de qué eran? De la ley y de los profetas, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos, mi hermanita María Luisa, que a la época en que llegó Cristo, ¿no es cierto?, habían transcurrido, si es que estoy bien o mal, no sé, me corrigen, pero más de 1800 años de haber ejercido el sistema sacerdotal, el sistema del sacrificio. ¿Sí? Ellos venían sacrificando más de 1800 años al corderito. Y no entendían de qué se trataba la ley ceremonial. Ellos tenían el santuario. ¿Lo tenían o no lo tenían cuando vino a Cristo? Lo tenían, pues. No tenían el templo de Salomón. Era el santuario y ellos sacrificaban, pues como dice la Escritura, a la mañana y a la tarde. ¿Conocían qué representaba ese sacrificio?
Creería que no, porque cuando Cristo se presentó, ellos no lo reconocieron. Sabían cuál era el camino, sabían el lavacro, conocían el lugar santo, conocían el lugar santísimo, conocían las fiestas relacionadas, porque es más, las celebraban. Con Cristo celebraban la Pascua, con Cristo celebraron el tabernáculos, ¿o no? Conocían todo el sistema del plan de la redención, pero no lo entendían. No lo entendían. Entonces, sí, mi hermanita María Luisa, eran una especie de sectas porque estaban apartadas de la verdad. Realmente eran apóstatas, lo que hoy llamamos apóstatas. Igual como ahora. Unos que la ley está muerta, que la ley está vigente, que solo con creer, ¿no es cierto? Que salvo siempre salvo. Y una serie de cosas que no son bíblicas, pues. Pero ellos tenían la ley, tenían el santuario, tenían todo. Y ni aún así pudieron discernir lo que pasaba. ¿Cuál era la verdadera realidad? No la discernieron. Tal es el punto que cuando Cristo llegó, nunca lo entendieron. Porque mira, si Cristo desde Génesis 3, 15, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que promete? La simiente, ¿no es cierto? Que pisaría la cabeza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para recordar eso, ¿qué es lo que hizo? De hecho, Poli, no nos olvidemos de una cosa. Que Dios tuvo que vestir a la pareja edénica. Tuvo que recubrirlos con pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? ¿Quién sacrificó? Debe haber sacrificado a Adán y Eva, de acuerdo al sistema religioso, de acuerdo al sistema que presenta el santuario. ¿Quién sacrificaba? El que cometió la transgresión, pues. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué les presentó Cristo cuando les vistió con ropas del Cordero? ¿Qué les presentó? La venida del Mesías. La venida del Mesías era lo que les presentó. Y desde esa época, miren, hasta la venida de Cristo y más allá, porque los judíos han venido celebrando el sistema. Es más, por ahí andan queriendo hasta reconstruir el tercer templo, ya tienen sus vaquitas y ni sé qué. No entendieron qué representaba el sacrificio del Cordero. Juan, ¿qué nos dice en el capítulo 1, 29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando les daba a sacrificar a los animales, ¿cuál era la enseñanza que quería Cristo grabar en los corazones de los hombres, mi hermanita Marilu? Que el pecado que usted y yo ejecutábamos, había una consecuencia. ¿Cuál era la paga del pecado según Romanos? La muerte. ¿Pero la muerte de quién, hermanita Marilu? Del inocente, pues. Porque el Cordero, ¿qué culpabilidad tenía en la transgresión de los hombres? Ninguna. Cristo nos quería mostrar que nuestros pecados iban a caer sobre alguien inocente y Él iba a cargar con la culpabilidad de nuestras transgresiones. Más de 1800 años. Y cuando vino Cristo, nadie. Así es, Marquito, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso demandaba la muerte del Cordero Divino para perdón de sus pecados y de los míos y de todos nosotros. Y ese era lo que mostraba el sacrificio en aquellos tiempos, el sacrificio del Cordero, el derramamiento de la sangre del Cordero inocente. 1800 años se pasaron matando animales. ¿Y qué entendieron? ¿No estamos nosotros así por si acaso? ¿No estamos sacrificándole a Cristo diariamente? Porque cuando nosotros cometemos pecados, Loli, estamos sacrificándole a Cristo. Y es más aún peor, la inspiración dice que el Satanás se burla de Cristo. Porque les dice, míralos, esos son míos. Tú
¿Qué sangre? Si siguen estando en mi poder y no creen tu palabra, y no creen tu sacrificio, y no creen tu expiación. Verdaderamente, no les estoy mintiendo. No les voy a citar la cita textual, pero eso dice la inspiración. Que nos mofamos y nos burlamos de la sangre del Cordero. Continuemos ya. Es duro, mi hermana María, pero ¿sabe qué? Es necesario que conozcamos, entendamos y pensemos y reflexionemos sobre esto. Porque por algo está escrito. Si está escrito es para beneficio nuestro, dice la misma Escritura. Para los que hemos alcanzado estos tiempos. ¿Sí? Terrible, ¿no es cierto? Continuemos. Versículo 32, ¿estamos bien? Vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. Disculparán, no les estoy diciendo yo por si acaso. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Qué terrible esto. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Los judíos nunca entendieron el terrible acto de matar a Cristo. Desde los tiempos antiguos, en que fue derramada la sangre de Abel, sí, desde ese tiempo, en manos de Caín, los fariseos continuaban con la misma práctica de matar, asesinar a los profetas. Y cada vez con mayor condenación. Ellos decían honrar a los profetas, pero los mataban. Terrible, ¿no, hermanita Loli? Dice que se ha repetido la misma historia. Se ha repetido la misma historia, ¿no es cierto? En cada época, los profetas de Dios levantaban su voz contra los pecados de los gobernantes, de los escribas, de los fariseos, aún a costa de sus propias vidas. Siempre. De generación en generación, dice, se ha ido acumulando el castigo sobre la cabeza de estos hombres que rechazaban estas amonestaciones. Se ha ido acumulando. El pecado de estos sacerdotes, de estos gobernantes, de estos escribas, de estos fariseos, era mayor que de las generaciones pasadas. Cada vez era mayor, ¿por qué? Porque rechazaban, ¿no es cierto? Rechazaban a Jesús como su Salvador. Entonces su pecado era más grave. Porque lo rechazaban. Y al hacer esto, ellos se hacían responsables de la sangre desde Abel hasta la época de Jesús. Eso es lo que Cristo les está diciendo en estos versículos. Mire eso, terrible.
El rechazar las reprensiones que hace Dios a través de su palabra tiene una consecuencia tremenda. Aquí les está diciendo, ustedes son responsables de toda la sangre derramada por la transgresión de sus pecados, ¿o no nos está diciendo eso, Jan? Es terrible. Les estaba diciendo, mira, la copa de iniquidad de ustedes está por ser rebasada. Y muy pronto caerá el juicio retributivo de su maldad. Les estaba advirtiendo. Si ustedes leen en el versículo 35, ahí está la advertencia que les dice. Léele el 35, Karen. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. ¿Les advirtió o no les advirtió? Sí. Yo les hago una pregunta, hermanos. Esta advertencia que Cristo les hizo a los fariseos, ¿no es una advertencia que nos hace a nosotros? ¿Nos advierte o no nos está advirtiendo? ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Cuál fue el destino de ellos? ¿A dónde les llevó el constante rechazo y la constante perfidia en la transgresión de la ley de Dios? ¿Hacia dónde los condujo? Porque ahí les dice Cristo, ustedes van a ser condenados. ¿Fueron condenados o no? Sí. ¿No será que eso puede pasar con nosotros también en este tiempo? Mateo 23 está en el contexto de Mateo 24. El contexto de Mateo 24 es las señales del tiempo del fin. ¿Por qué nos muestra en este capítulo que antecede todas estas cosas, cuando ya estamos prácticamente en el fin de los tiempos? ¿Por qué Cristo nos hace esta advertencia? ¿Hemos reflexionado esto, hermanos? Porque hay un porqué. Porque no nos olvidemos que la escritura fue escrita por un ser divino, por un ser sagrado. Y la misericordia y la sabiduría que se nos presenta en la escritura es por algo. Por algo nos presenta el capítulo de los fariseos previo a las señales del tiempo del fin. Debe tener una razón. ¿No nos estaba diciendo acaso que en los tiempos del fin ese será uno de sus mayores problemas? ¿No nos está diciendo que en el tiempo del fin lo que predominará en el pueblo de Dios es la justicia de los fariseos? No quisiera yo decirles estas cosas. O sea, para mí mismo es duro asimilar este tema. Porque cuando Cristo me reprende es duro, o sea, lo agradezco, ¿no? Y todo, pero es duro hablar estas cosas aquí, hermanita, porque puede haber malas interpretaciones, decir, ¿por qué el hermano nos dice esas cosas? ¿Y qué piensa él? No sé, que es un santo, no sé, se me divaga mi mente y hasta ahí nomás no quiero que divague más. Pero es verdad, o sea, hay un mensaje importante en este capítulo. Hay algo importante cuando Dios nos quiere develar cuál es la justicia que tenían los fariseos. ¿Y por qué la coloca en esta connotación, en este tiempo? ¿Será acaso, Poli, que estamos teniendo esos mismos rasgos farisaicos?
Loli, ¿será acaso? Porque nuestro versículo de estudio dice que si nosotros tenemos este tipo de prácticas no vamos a entrar al reino de los cielos, hermanos. Y no es algo para atemorizarnos, mi hermana María, porque Dios no quiere nuestra destrucción. Dios dice que quiere nuestra salvación, nuestra salud, nuestro bienestar. Quiere que vivamos con Él en las mansiones. No es moradas, es mansiones celestiales el verdadero significado. Mansiones, ¿te das cuenta? Mansiones, ¿cómo será una mansión en el cielo? ¡Wow! Por eso nos muestra el Señor estas cosas. Porque no quiere que tengamos esos rasgos de carácter que tenían sus supuestos siervos de esa época. Porque ese carácter no puede entrar al reino de Dios, no puede, porque sería poner en riesgo la paz y el gobierno de Dios. Ese carácter no puede. Entonces, mire, pues es la importancia de por qué Cristo nos insiste: hipócritas, 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 hipócritas. Y yo le puedo decir a Dios que no soy hipócrita cuando Él me está diciendo que soy un hipócrita. No le puedo decir. Solo le puedo agradecer y aferrarme a su brazo y decirle: Señor, cambia esta condición, cambia estos rasgos de carácter que aún gobiernan mi vida, porque te amo y quiero estar contigo y quiero cumplir tu voluntad. No piensen, hermanos, que aquellos que practican estas cosas van a entrar al reino de Dios. No lo piensen, porque ese es un error. No lo pensemos, hermanos, que aquellos que violan la ley de Dios van a entrar. No es así. No es cierto. Eso es diabólico. Pensar que si tenemos estos rasgos de carácter vamos a compartir la dicha en el Edén, eso no es verdad. No es cierto. Tenemos que rechazar esos pensamientos, porque no es así. La Biblia no presenta eso. La Escritura es clara. ¿Quién más que nosotros? ¿Quién más que nosotros podemos tener la interpretación correcta? ¿No es acaso el pueblo que tiene el espíritu de profecía? ¿O si estoy diciendo algo que está en contra de la palabra, díganmelo. Y yo en este momento les pido disculpas y retiro lo que acabo de decir. Si estoy dando un criterio personal o algo mío, no, díganmelo. Porque créanme, hermanos, que no estoy hablando de mí, no estoy diciendo porque es algo que a mí me está afectando. Y es duro para mí también. No es fácil para los hombres reconocer estas condiciones. No es fácil. No es fácil decir: todavía tengo problemas. Todavía no he superado estas cosas. Todavía odio a mis hermanos. Todavía soy hipócrita. No guardo la ley de Dios. Me estoy engañando, me estoy autoengañando. Y cuando vengo acá el sábado, pienso yo que porque guardo el sábado, ¿cuánto? 4 horas, 2, 6, o porque diezmo, ¿eso me hace cristiano? No, hermanos, eso no me hace cristiano. Continuemos, ¿ya? Yo quería darles un receso.